Hubo un tiempo en que enero no era un mes de espera. Era un mes de comienzo. Nuestros bisabuelos entendían que el huerto no empieza en primavera. Empieza ahora, en el frío, en el silencio, mientras todos los demás hojean catálogos de semillas y sueñan. En algún momento del camino nos enseñaron a esperar, a retrasarnos, a confiar en que los centros de jardinería nos dijeran cuándo plantar. Y en esa espera, perdimos semanas, a veces meses. Hoy os voy a guiar a través de 20 hortalizas que podéis plantar en enero, adaptadas a vuestra zona USDA, para que dejéis de entregar vuestra cosecha a un calendario escrito por otra persona. Y quedaos hasta la número 20, porque las habas tienen una historia que a la mayoría de los jardineros nunca se les ha contado. Top 1. Cebollas de bulbo. La primera hortaliza de esta lista son las cebollas de bulbo, ese tesoro de maduración lenta que recompensa a quienes se negaron a esperar a la primavera. Vuestros antepasados empezaban con las cebollas en enero porque entendían algo que los consejos de jardinería modernos han abandonado silenciosamente. Las cebollas necesitan tiempo, no semanas, sino meses. Cuanto más grande queráis el bulbo al llegar el verano, más temprano tendréis que empezar. En las zonas 3 a 10, enero es el mes para empezar las semillas en interior. Una variedad como Candy, una cebolla de día intermedio, os da flexibilidad en una amplia gama de latitudes. En las zonas 8 a 10, podéis plantar bulbillos o planteles directamente en el exterior ahora mismo. La razón por la que la mayoría de los jardineros acaban con cebollas del tamaño de una pelota de golf es sencilla. Empezaron demasiado tarde porque alguien les dijo que esperaran a la primavera. A la gran agricultura le encanta ese consejo. Os mantiene dependientes de las cebollas del supermercado, enviadas desde la otra punta del mundo. Pero una sola siembra en enero puede dar cebollas de guarda que os duren hasta el año siguiente. Ese tipo de autosuficiencia solía ser algo común. Ahora parece radical. Top 2. Puerros. La segunda hortaliza son los puerros, el aristócrata de la familia de las aliáceas que la mayoría de la gente ha abandonado inexplicablemente. Los puerros fueron un elemento básico de la cocina en toda Europa durante siglos. Los agricultores medievales los cultivaban en los huertos de los monasterios. Las familias de la época de la Depresión alargaban sus sopas y guisos con ellos, porque aportaban sabor y nutrición cuando poco más lo hacía. Y sin embargo, hoy en día, la mayoría de los jardineros nunca han cultivado ni uno solo. Los puerros necesitan una temporada larga, que es exactamente por lo que enero es vuestra oportunidad. En las zonas 3 a 10, empezad las semillas en interior ahora. En las zonas 8 a 10, podéis sembrar directamente al aire libre de enero a marzo. Una variedad como King Richard madura relativamente rápido para ser un puerro y soporta diversas condiciones. La razón por la que los puerros desaparecen de los huertos no tiene nada que ver con la dificultad. Tiene que ver con la comodidad del supermercado y la lenta eliminación de cultivos que no se transportan bien o no lucen uniformes en un estante. Vuestra abuela habría cultivado puerros sin pensárselo dos veces. Cambiamos ese conocimiento por manojos envueltos en plástico traídos en avión desde miles de kilómetros de distancia. Top 3. Alcachofa. La tercera hortaliza es la alcachofa, el cardo comestible que a la mayoría de los jardineros se les ha dicho que no pueden cultivar. Aquí está la verdad que no anuncian. Las alcachofas son uno de los pocos cultivos que realmente deben empezarse temprano. Si esperáis hasta la primavera para pensar en las alcachofas, ya habéis perdido la carrera. Estas plantas necesitan exposición al frío para activar la formación de los capítulos florales. Eso significa empezar las semillas en interior en enero para que las plantas jóvenes experimenten suficiente frío antes del trasplante. En las zonas 7 a 10, las alcachofas son perennes fiables que os alimentarán durante años. En las zonas 5 y 6, podéis cultivarlas como anuales si les dais un buen comienzo temprano. Imperial Star es la variedad creada específicamente para la producción anual y la cosecha en el primer año. La razón por la que la mayoría de los jardineros creen que las alcachofas son exóticas o difíciles es porque el sistema comercial se beneficia de esa creencia. Las alcachofas frescas alcanzan precios elevados en el supermercado. Una sola planta en vuestro patio empezada este mes puede producir durante 5 a 10 años en el clima adecuado.
Ese es el tipo de abundancia que hace que el pasillo de las verduras sea irrelevante. Top 4. Apio. La cuarta hortaliza es el apio, el baluarte de crecimiento lento que la cultura moderna de la comodidad nos enseñó a comprar en lugar de cultivar. Hubo un tiempo en que el apio aparecía en casi todos los huertos serios. Era un elemento básico de las guías de cultivo victorianas. Un motivo de orgullo para los jardineros, que entendían que la paciencia produce sabor. Y aquí está lo que la mayoría de la gente nunca aprende. El apio casero no se parece en nada a esos tallos acuosos y amargos envueltos en plástico del supermercado. La diferencia es tan marcada que casi parece otra hortaliza. El apio tarda en madurar, por lo que enero no es negociable para empezar las semillas en interior en las zonas 3 a 10. En las zonas 7 a 10 podéis sembrar ahora para trasplantar en primavera. Tango es una variedad conocida por su fuerte sabor y rendimiento fiable. La razón por la que el apio desapareció de los huertos domésticos es la misma por la que tantos cultivos densos en nutrientes se desvanecieron. Requiere tiempo, requiere atención, y el sistema alimentario industrial decidió que era más fácil producir en masa una versión sin sabor y convencernos de que así es como debe saber el apio. Cada tallo de supermercado es un recordatorio de aquello a lo que nos conformamos. Top 5. Apio nabo. La quinta hortaliza es el apio nabo, esa raíz fea que las cocinas europeas nunca abandonaron, pero que a los jardineros se les enseñó a ignorar. Si nunca habéis oído hablar del apio nabo, no es por accidente. Esta raíz nudosa con sabor a apio fue un elemento básico de almacenamiento invernal durante siglos. Se conservaba en las bodegas mucho después de que las verduras frescas desaparecieran. Añadía profundidad a sopas, guisos y asados cuando no había nada más disponible. Y en algún momento del camino, los catálogos de semillas dejaron de incluirlo discretamente. El apio nabo es un cultivo de temporada larga, lo que significa que empezar las semillas en interior ahora es esencial. En la zona 7 a 10, la siembra de enero os da el margen de tiempo necesario. En zonas más frías, empezad en interior unas 10 semanas antes de la última helada, lo que suele ser justo ahora. Monarch es una variedad conocida por sus raíces lisas y su fuerte sabor. Aquí está la clave. El apio nabo es más nutritivo que el apio, se conserva más tiempo y crece en condiciones que estresarían a la mayoría de las hortalizas. Pero no es bonito, no fotografía bien. Y el sistema alimentario moderno decidió que la apariencia importa más que la sustancia. Perdimos toda una categoría de nutrición invernal, porque no encajaba en el estante de un supermercado. Top 6. Col o repollo. La sexta hortaliza es la col, la humilde brasicácea que mantuvo vivas a civilizaciones enteras, a través de inviernos que apenas podemos imaginar. La col nunca fue glamurosa, era supervivencia. Desde la Europa medieval hasta la América colonial o las cocinas de la época de la Depresión, la col era el cultivo con el que contabas, cuando todo lo demás fallaba. Podía fermentarse, almacenarse o comerse fresca. Rendía las comidas, prevenía el escorbuto. No pedía casi nada y devolvía más de lo que cualquier jardinero merecía. En las zonas 7 a 10, podéis empezar la semilla de col de mediados a finales de enero, para trasplantar en marzo. Las zonas de invierno suaves pueden trasplantar planteles ahora mismo. Early Jersey Wakefield es una variedad tradicional que data de la década de 1800 y sigue superando a muchos híbridos modernos. La razón por la que la col perdió su lugar de honor en los huertos es sencilla. La cultura de la comodidad nos dijo que era comida de pobres. El mismo cultivo que mantuvo vivos a nuestros antepasados durante inviernos brutales se convirtió en algo que despreciar. Cambiamos siglos de sabiduría por ensalada de col en bolsa de una fábrica. Te hace preguntarte cómo llegamos a perdernos tanto. Top 7. Brócoli. La séptima hortaliza es el brócoli, esa potencia nutricional que el sistema moderno nos convenció de comprar congelado en lugar de cultivar fresco. El brócoli contiene compuestos que los investigadores llevan décadas estudiando por sus propiedades saludables. Es una de las hortalizas más densas en nutrientes que podéis meter en vuestro cuerpo. Y sin embargo, la mayoría de los jardineros nunca han cosechado ni una sola cabeza de su propia tierra. Les han dicho que es difícil, exigente
y mejor dejarlo para los profesionales. Aquí está la verdad. El brócoli es un cultivo de temporada fresca que prospera en las condiciones exactas que ofrece enero en gran parte del país. En la zona 7 a 10, empezad las semillas de mediados a finales de enero para trasplantar en marzo. Las zonas de inviernos cálidos pueden trasplantar planteles ahora. Green Magic es una variedad creada por su fiabilidad y cosecha extendida a través de brotes laterales. La razón por la que el brócoli parece intimidante es porque el sistema alimentario industrial se beneficia de esa intimidación. El brócoli fresco de vuestro huerto, cosechado en su punto máximo de nutrición, no guarda casi ninguna semejanza con esa cabeza cansada que lleva una semana bajo luces fluorescentes. Esa diferencia nunca debió ser un secreto. Debió ser obvia. Top 8. Coliflor. La octava hortaliza es la coliflor, la supuesta brasicácea difícil que vuestra bisabuela cultivaba sin pensárselo dos veces. La coliflor se ha ganado la reputación de ser la diva temperamental del huerto. Si hace demasiado calor se espiga, si se estresa, las cabezas se vuelven amargas. A los contenidos de jardinería modernos les encanta advertiros contra ella. Pero aquí está lo que no mencionan. Durante la mayor parte de la historia humana, la coliflor fue solo otra brasicácea que la gente corriente cultivaba en huertos corrientes. La dificultad es un invento moderno creado en parte por el caos climático y en parte por una cultura de jardinería que perdió el contacto con los tiempos adecuados. En las zonas 7 a 10, empezad la semilla de coliflor de mediados a finales de enero. Las zonas de inviernos suaves pueden trasplantar ahora. Amazing es una variedad específicamente seleccionada por su adaptabilidad y tolerancia al estrés. La razón por la que la coliflor parece difícil es porque se nos ha enseñado a plantarla en el momento equivocado. Empezadla en enero, trasplantadla a un suelo primaveral fresco y, de repente, el drama desaparece. El sistema se beneficia cuando creéis que ciertos cultivos están fuera de vuestro alcance. Esa creencia os mantiene dependientes. Siempre lo ha hecho. Top 9. Espárragos. La siguiente hortaliza es el espárrago. Aunque algunos sugieren esperar 2 años antes de cosechar, la realidad es que puedes plantarlo una vez y te alimenta de por vida. Ese tipo de rentabilidad solía ser de conocimiento común. Las familias plantaban espárragos de la misma manera que plantaban árboles frutales. Para empezar, tomad vuestras semillas de espárrago y plantadlas a 1,5 cm de profundidad. Mantened el suelo húmedo, pero no encharcado. Finales de enero es el momento ideal para plantar garras directamente en el suelo. Jersey Knight es una variedad conocida por su resistencia a enfermedades y su gran producción. Aquí está lo increíble. La mayoría de los jardineros nunca plantan espárragos porque nos han entrenado para esperarlo todo de inmediato. Sin embargo, un tallo de espárrago puede crecer de 7 a 10 centímetros en un solo día una vez establecido. Sugiero plantar al menos 5 o 6 macetas para poder cosechar una porción significativa en cualquier momento. Una sola cama de espárragos plantada este mes producirá nuevos brotes cada 10 días, volviéndose más gruesos cada vez. Perdimos la paciencia para este tipo de autosuficiencia, pero a partir de ahora es solo cuestión de recuperarla. Top 10. Coles de Bruselas. La 10ª hortaliza son las coles de Bruselas, la brasicácea de temporada larga que recompensa a los jardineros que piensan con meses de antelación en lugar de semanas. Las coles de Bruselas tienen un problema de reputación. Toda una generación creció odiándolas, porque la única versión que probaron estaba demasiado cocida, sulfurosa y gris. Pero ese odio nunca fue por la hortaliza. Fue por la preparación y, más importante aún, por la frescura. Una col de Bruselas cosechada de tu propio huerto después de una ligera helada es dulce, con sabor a nuez, y nada parecida a esos pequeños repollos amargos que traumatizaron los comedores escolares. En las zonas 7 a 10, enero es el mes para trasplantar planteles o establecer semilleros. Giant Cross es una variedad fiable que soporta condiciones variables. Las coles de Bruselas necesitan una temporada larga, que es exactamente por lo que la mayoría de los jardineros fracasan con ellas. Empiezan demasiado tarde, apresuran el proceso y obtienen resultados decepcionantes. El sistema moderno nunca nos enseñó a pensar en ciclos largos. Nos enseñó a esperarlo rápido
conveniente y mediocre. Empezar las coles de Bruselas en enero es una rebelión silenciosa contra toda esa mentalidad. La paciencia requerida es el punto clave. Top 11. Kale. La 11ª hortaliza es el kale. Esa verdura resistente al frío que sobrevivió a décadas de anonimato antes de convertirse en una tendencia de superalimento que nadie entendía. El kale no se descubrió en la década de 2010. Se cultivó durante siglos en el norte de Europa precisamente porque se niega a morir con el frío. Mientras otros cultivos se rendían ante la helada, el kale permanecía en los huertos congelados y seguía produciendo. Era comida de supervivencia, comida de pobres, el tipo de verdura a la que no le importaban vuestros problemas climáticos. Y luego, durante la mayor parte del siglo XX, los huertos americanos olvidaron que existía. En las zonas 3 a 10, el kale se comporta como un cultivo de temporada fresca. Las zonas de inviernos cálidos pueden trasplantar en enero para cosechas que se extienden hasta la primavera. Lacinato, también llamado kale dinosaurio, es una variedad tradicional con raíces en la Italia del siglo XVIII. La ironía es dolorosa. Abandonamos el kale durante décadas. Llenamos nuestros huertos con cultivos caprichosos que se espigaban al primer signo de calor, y luego de repente lo redescubrimos como un alimento saludable exótico. Los supermercados ahora cobran precios desorbitados, por lo que crece prácticamente solo en climas fríos. Nuestros antepasados estarían desconcertados por lo que olvidamos y lo que pagamos por recordar. Top 12. Berza, Collards. La 12ª hortaliza es la berza, el pilar del sur que sostuvo a las familias a través de la pobreza, las dificultades e inviernos que ofrecían poco más. Las berzas no son glamurosas. Nunca aparecieron en menús de restaurantes de moda ni en revistas de cocina elegantes. Pero para generaciones de familias del sur, las berzas fueron la diferencia entre pasar hambre y tener algo en la mesa. Crecían cuando nada más lo hacía. Toleraban el calor, ignoraban las heladas y producían abundantemente con una atención mínima. En climas suaves, enero es el mes para trasplantar berzas al huerto. Georgia Southern es la variedad que ha alimentado a familias durante más de un siglo y sigue siendo una de las productoras más fiables que podéis cultivar. Aquí es donde se pone interesante. Las berzas son nutricionalmente superiores a muchas verduras que reciben mucha más atención, más calcio que el cal, más vitamina A que las espinacas. Un paquete nutricional completo escondido a plena vista. Pero como las berzas se asociaban con la pobreza y la supervivencia, nunca recibieron el respeto que merecían. Perseguimos alternativas exóticas mientras la respuesta estaba creciendo en los huertos de nuestras abuelas todo el tiempo. El conocimiento casi muere con ellas. No tiene por qué ser así. Top 13. Lechuga. La 13ª hortaliza es la lechuga, la verdura cotidiana que los jardineros de enero pueden cosechar meses antes de que la multitud de primavera siquiera plante su primera semilla. La lechuga es tan común que la mayoría de la gente nunca piensa en los tiempos. Esperan hasta que los centros de jardinería se llenan en abril, compran unos pocos planteles y se preguntan por qué todo se espiga en amargas cabezas de semilla 6 semanas después. Pero aquí está lo que los antiguos entendían. La lechuga es un cultivo de temporada fresca que odia el verano. Quiere crecer en los meses fríos y tranquilos, cuando el suelo está fresco y los días son cortos. En las zonas 3 a 10, enero es una ventana ideal para trasplantes en climas de invierno suaves y para siembra protegida bajo túneles o cubiertas de fila. Butter Crunch es una variedad de tipo trocadero, resistente al calor que extiende vuestra ventana de cosecha y ofrece un sabor que la lechuga de supermercado no puede igualar. El modelo de supermercado nos entrenó para esperar lechuga todo el año, enviada desde granjas industriales en climas distantes, seleccionada por su vida útil en lugar de su sabor. Olvidamos que la lechuga tiene una temporada y esa temporada empieza ahora. Cada semana que esperáis es una semana de cosecha que nunca recuperaréis. Top 14. Espinacas. La 14ª hortaliza son las espinacas. La verdura rica en hierro que prospera en los meses fríos, que a la mayoría de los jardineros se les ha enseñado a desperdiciar. Las espinacas se cultivan desde hace más de 1000 años. Los jardines persas las cultivaban. Los europeos medievales las valoraban.
Para cuando llegaron a suelo americano, las espinacas ya eran antiguas, ya estaban probadas y ya se entendía que eran una de las verduras más nutritivas que una persona podía comer. Y sin embargo, la cultura de jardinería moderna las trata como algo secundario, algo que meter en un rincón en primavera y abandonar cuando llega el verano. En las zonas 3 a 10, las espinacas figuran para plantar en enero en los calendarios de inviernos cálidos y prosperan exactamente en las temperaturas que ofrece este mes. Bloomsdale Longstanding es una variedad tradicional que data de hace más de un siglo y sigue siendo una de las mejores para los huertos domésticos. Aquí está el detalle. Las espinacas cultivadas en clima frío son más dulces y más densas en nutrientes que las cultivadas con calor. El frío activa la producción de azúcar en las hojas. Vuestras espinacas de enero sabrán mejor que cualquier cosa que pudierais cultivar en mayo. Pero ese conocimiento nunca se promovió porque no sirve a un sistema basado en envíos anuales desde granjas industriales. Prefieren que compréis bolsas de brotes de espinaca prelavados antes que aprendáis a qué sabe la espinaca de verdad. Top 15. Acelgas. La decimoquinta hortaliza es la acelga, la verdura mediterránea que produce durante meses mientras otros cultivos van y vienen. La acelga es una de las hortalizas más infravaloradas en el huerto. Soporta el calor mejor que las espinacas y tolera el frío mejor que la mayoría de las verduras. Produce continuamente durante meses si cosecháis las hojas exteriores y dejáis que el centro siga creciendo. Una sola plantación puede alimentaros desde la primavera hasta el otoño, y en climas suaves sobrevive al invierno por completo. En las zonas 3 a 10, enero es la ventana para siembra protegida o trasplante en climas suaves. Bright Lights es una variedad que produce pencas en rojos, amarillos, naranjas y rosas, demostrando que la nutrición y la belleza pueden existir en la misma planta. La razón por la que la acelga nunca alcanzó una popularidad masiva es más difícil de explicar. No se transporta bien. Las pencas son frágiles. Los supermercados prefieren cultivos que parezcan idénticos y sobrevivan semanas en tránsito. Así que se nos dirigió silenciosamente hacia la lechuga iceberg y las espinacas pálidas de supermercado, mientras esta potencia nutricional esperaba en la sombra. Te hace preguntarte qué más nos ha estado ocultando el pasillo de las verduras. Top 16. Hojas de mostaza. La decimosexta hortaliza son las hojas de mostaza, el cultivo de crecimiento rápido que lleva comida a vuestra mesa, mientras las hortalizas más lentas aún están empezando. Las hojas de mostaza crecen rápido, absurdamente rápido. En condiciones en las que otros cultivos apenas habrían germinado, la mostaza ya está sacando hojas que podéis cosechar. Esta velocidad la hizo esencial para la jardinería de supervivencia. Cuando necesitabas comida ahora, no en 3 meses, la mostaza era la respuesta. Se cultivó en jardines asiáticos durante miles de años. Se apreció en la cocina del sur de UU y se usó como cultivo de cobertura para suprimir malas hierbas y mejorar el suelo. En las zonas 3 a 10, la siembra de enero aparece repetidamente en los programas de inviernos cálidos. Southern Giant Curl es una variedad tradicional con sabor picante y crecimiento vigoroso. Aquí está lo increíble. Las hojas de mostaza son nutricionalmente comparables al kale, pero crecen en la mitad de tiempo. Nunca estuvieron de moda porque eran demasiado fáciles, demasiado comunes y demasiado asociadas con la frugalidad en lugar del lujo. El sistema alimentario no recompensa los cultivos que cualquiera puede cultivar con un esfuerzo mínimo. Recompensa la escasez y la dificultad. Las hojas de mostaza no son ni escasas ni difíciles. Simplemente están olvidadas. Top 17. Guisantes. La decimoséptima hortaliza son los guisantes. Esa delicia primaveral que la siembra de enero puede ofrecer semanas antes de que vuestros vecinos siquiera empiecen a cavar. Los guisantes son uno de los cultivos más antiguos de la tierra. Las pruebas arqueológicas sugieren que los humanos los cultivamos desde hace casi 10.000 años. Fueron una piedra angular de las dietas europeas medievales, secados y almacenados para el invierno, cuando la comida fresca era imposible. El guisante fresco, comido directamente de la vaina, se consideraba tal lujo que causó escándalos en la corte francesa. Hoy en día,
Damos los guisantes por sentados, los compramos congelados en bolsas y nunca experimentamos aquello por lo que nuestros antepasados lucharon. En las zonas 3 a 10, enero es un mes de siembra viable en climas de invierno suaves. Poner los guisantes en la tierra ahora significa cosechar antes de que el calor de finales de primavera detenga la floración y la producción de vainas. Sugar Snap es una variedad que permite comer toda la vaina, maximizando vuestra cosecha. La razón por la que la mayoría de los jardineros pierden la ventana de los guisantes es porque esperan demasiado. Siguen consejos genéricos que dicen de plantar en primavera, sin entender que los guisantes odian el calor. Para cuando llega mayo, vuestra oportunidad ya se está escapando. Los antiguos agricultores sabían que los guisantes de enero son los guisantes de primavera. Ese conocimiento nunca se perdió, solo fue ignorado. Top 18. Rábanos. La decimoctava hortaliza son los rábanos, la raíz de maduración rápida que demuestra que vuestro huerto de enero puede producir comida en cuestión de semanas. Los rábanos son el cultivo de entrada, los que generan confianza, la hortaliza que recompensa a los jardineros impacientes con resultados casi inmediatos. De la semilla a la cosecha puede pasar tan solo 25 días en buenas condiciones. Esa velocidad ha hecho que los rábanos sean esenciales para los nuevos jardineros y para cualquiera que intente llenar huecos entre cultivos de maduración más lenta. En las zonas 3 a 10, los rábanos son una de las siembras directas de enero más fáciles en regiones suaves. Cherry Bell es una variedad clásica redonda y roja que ha sido un pilar del huerto durante generaciones. Pero aquí es donde la historia se vuelve oscura. Los rábanos solían ser mucho más diversos. Había rábanos de guarda del tamaño de nabos, rábanos negros que se mantenían durante el invierno y rábanos sandía con carne rosada y sabor suave. El sistema industrial de semillas redujo nuestras opciones a un puñado de variedades rápidas y uniformes que fotografiaban bien en los paquetes de semillas. Categorías enteras de rábanos desaparecieron de los huertos, borradas no por el fracaso, sino por la consolidación. Cada vez que plantáis un Cherry Bell, estáis cultivando a un sobreviviente de una familia mucho más grande de la que el sistema moderno decidió que no necesitábamos saber. Top 19. Nabos. La decimonovena hortaliza son los nabos, el cultivo de doble propósito que alimentó a humanos y ganado durante inviernos que, de otro modo, habrían significado la hambruna. Los nabos son antiguos, se cultivaban en Europa antes de la historia escrita, fueron cultivados por los romanos, dependieron de ellos los campesinos medievales y fueron plantados por los colonos americanos que entendían que la supervivencia significaba cultivar productos que dieran opciones. Las raíces podían comerse frescas, almacenarse en bodegas o darse a los animales. Las hojas se cosechaban por separado, duplicando el rendimiento de una sola plantación. En las zonas 3 a 10, los nabos aparecen en los calendarios de siembra de enero para regiones de inviernos cálidos y maduran lo suficientemente rápido como para aprovechar al máximo la ventana de la temporada fresca. Purple Top White Globe es una variedad tradicional que ha estado alimentando a familias desde el siglo XIX y sigue siendo una de las productoras más fiables que podéis cultivar. La razón por la que los nabos perdieron su lugar en los huertos es una historia de moda alimentaria sobre la función. A medida que aumentaba la prosperidad, los nabos se asociaron con la pobreza. Los ricos comían otras cosas y, poco a poco, silenciosamente, un cultivo que había sostenido civilizaciones fue descartado como alimento para el ganado. Lo tiramos y lo llamamos progreso. Mientras tanto, el nabo siguió creciendo, siguió produciendo y siguió esperando a que recordáramos lo que podía hacer. Top 20. Habas. La vigésima y última hortaliza de esta lista son las habas. La antigua legumbre que a los jardineros americanos se les enseñó sistemáticamente a olvidar. Las habas son uno de los cultivos más antiguos en la historia humana. Alimentaron a los antiguos egipcios, sostuvieron a los ejércitos romanos y fueron una fuente primaria de proteínas en toda Europa y el Mediterráneo durante miles de años antes de la era moderna. And then, in America, they almost completely disappeared. No encontraréis habas en la mayoría de los supermercados. No las veréis en los expositores de semillas convencionales.
Todo un continente de jardineros creció sin aprender siquiera que este cultivo existe. En las zonas 7 a 10, las habas pueden plantarse durante el invierno hasta principios de la primavera. En Florida, la plantación se realiza de septiembre a marzo para la producción de temporada fresca. Bunyard's Exhibition es una variedad tradicional con granos grandes y sabor fuerte. Aquí está lo que nunca os contaron. Las habas fijan el nitrógeno en el suelo, mejorándolo para futuros cultivos. Producen cosechas abundantes con aportes mínimos. Prosperan en climas fríos que matarían a la mayoría de las judías. Un cultivo tan útil, tan antiguo y tan probado no desaparece por accidente. Desaparece porque algo lo reemplazó. Y lo que lo reemplazó fueron cultivos que podían ser patentados, controlados y vendidos de nuevo año tras año. Las habas crecen con demasiada facilidad y guardan sus semillas con demasiada libertad, y eso las hizo inconvenientes para un sistema basado en la dependencia. Así que, ¿qué nos dice todo esto? 20 hortalizas. 20 oportunidades que la mayoría de los jardineros dejarán pasar porque alguien les convenció de que enero es para esperar. Pero esperar no es tradición. Esperar no es sabiduría. Esperar es un invento moderno diseñado para manteneros dependientes de un sistema que se beneficia de vuestro retraso. Vuestros bisabuelos no esperaron. Entendían que el huerto empieza en los meses fríos, en el silencio, cuando el trabajo parece ir contra la intuición y las recompensas son aún invisibles. Cada cultivo de esta lista conlleva una historia de abundancia, pérdida y redescubrimiento. Cada uno de ellos fue cultivado por personas que entendían algo que se nos ha enseñado a olvidar. El conocimiento nunca desapareció, solo fue enterrado bajo capas de comodidad, marketing y un sistema alimentario que se beneficia cuando creéis que cultivar vuestra propia comida es demasiado difícil, demasiado complicado o demasiado anticuado para molestarse. Pero aquí estáis, y ahora lo sabéis. Lo que hagáis con ese conocimiento depende de vosotros. Pero a las semillas no les importa quién las planta. Solo les importa que alguien lo haga. Si esta historia cambió vuestra forma de ver la tierra dormida en vuestro patio, suscribíos al canal y dadle al botón de me gusta. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Plantad el futuro. El próximo tesoro se abrirá pronto.